Prepárate para sumergirte en la fascinante vida de Abraham Valdelomar, desde sus humildes comienzos en Ica hasta convertirse en una figura destacada en la literatura y política peruana. Su historia es un cautivador viaje de pasión y controversias. Descubre cómo sus raíces en Ica, sus travesías políticas y su trágico destino en Ayacucho tejerán una narrativa que va más allá de las páginas de la historia. Acompáñanos en este viaje para descubrir la verdadera esencia de Abraham Valdelomar, un hombre que desafió las expectativas y dejó una huella imborrable en la historia peruana. Sean bienvenidos y esto es Historias para Contar. Abraham Valdelomar fue el sexto hijo de Anfiloquio Valdelomar Fajardo y de María Carolina de la Asunción Pinto Bardales. Nació en Ica, Perú, el 27 de abril de 1888. Hasta los 4 años vivía en una pequeña casa en la calle Arequipa de su ciudad natal, Ica. En 1892 se trasladó con su familia al puerto de Pisco, donde su padre encontró trabajo como empleado de la aduana. Allí empezó sus estudios primarios. En 1900 viajó a Lima, donde estudió la secundaria en el Colegio Guadalupe, que por entonces tenía su sede en la actual avenida Abancay. Allí fundó y dirigió, junto con Manuel Augusto Bedoya, un periódico escolar denominado La Idea Guadalupana. En 1905, Valdelomar ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho. Sin embargo, su interés por la literatura lo llevó a abandonar sus estudios al año siguiente. En 1906, Valdelomar comenzó a trabajar como dibujante en la revista Aplausos. Sus primeros versos, de estilo modernista, los publicó en la revista Contemporáneos en 1909, y sus primeros cuentos aparecieron en 1910 en las revistas Variedades, Ilustración Peruana y Balnearios. En septiembre de 1911, Abraham Valdelomar dio sus primeros pasos en la vida política de su país al manifestar públicamente, junto con el cuerpo estudiantil universitario, su descontento por la detención injusta de José de la Riva Agüero y Osma, un joven que, al igual que él, destacaba como hombre de letras y se convertiría en uno de sus grandes amigos. Durante ese mismo año, colaboró con el diario La Opinión Nacional, bajo la dirección de Andrés Avelino Aramburú, contando entre sus compañeros redactores con figuras como Federico More, Antonio Garlán y Zoila Aurora Cáceres. En 1912, Valdelomar participó activamente en la campaña presidencial a favor de Guillermo Billinghurst, apodado Pan Grande. Como muestra de agradecimiento por su respaldo, el gobierno de Billinghurst lo designó director del diario oficial El Peruano, posición que ocupó desde el 1 de octubre de 1912 hasta el 30 de mayo de 1913. El 12 de mayo del mismo año fue designado secretario de segunda clase de la legación peruana en Italia mediante la Resolución Suprema número 484. Partió el 30 de junio de 1913 hacia Italia, a bordo del vapor Ucayali, con escalas en Panamá y Nueva York antes de llegar a Roma. Aunque tuvo que interrumpir nuevamente sus estudios universitarios, planeaba retomarlos en Italia, lo cual no llegó a concretarse. Desde Roma, Valdelomar escribió sus Crónicas de Roma para el diario La Nación de Lima. Durante este periodo, mantuvo una activa correspondencia con su amigo Ribagüero, revelando una mutua admiración y respeto. Durante su estancia en Roma, escribió El Caballero Carmelo en 1913, obteniendo reconocimiento al ganar un concurso convocado por el diario La Nación. Este cuento, que fusiona elementos folclóricos peruanos con toques modernos, se convirtió en una de las piezas literarias más destacadas de Valdelomar, demostrando su habilidad para combinar lo tradicional y lo contemporáneo. El estilo literario de Valdelomar se distingue por su versatilidad y originalidad, fusionando simbolismo, modernismo y elementos folclóricos en sus cuentos y poemas. Su capacidad para capturar la esencia de la cultura peruana de manera innovadora lo posicionó como un destacado escritor. Durante su estancia en Roma, Valdelomar también escribió las Crónicas de Roma para el diario La Nación, influyendo significativamente en su perspectiva artística y literaria al agregar una dimensión cosmopolita a su obra. Este periodo en Italia consolidó su reputación como un escritor que trascendía las fronteras culturales, destacando su impacto literario a nivel internacional. Valdelomar destacó en el diario La Prensa,
dirigiendo la sección Palabras, dedicada a la crónica política desde julio de 1915 hasta 1918, donde ganó popularidad por sus satíricas observaciones hacia los políticos de la época, utilizando el seudónimo de El Conde de Lemos. Creó Los Cuentos Chinos, una crítica a la dictadura de Óscar Raimundo Benavides, ambientada en China, publicados en la prensa en el año 1915 y en la revista Rigoletto en 1916. Además, contribuyó con diversas secciones en el mismo diario, como las Crónicas Frágiles, los Diálogos Máximos, representando conversaciones líricas con José Carlos Mariátegui, y las columnas Fuegos Fatuos e Impresiones. También compartió comentarios sobre la Primera Guerra Mundial en 1917 bajo el título de Al margen del cable. A pesar de su atildada indumentaria y actitudes extravagantes, Valdelomar, en el fondo, era un hombre humilde y emotivo, como se refleja en sus obras literarias. Su actitud provocadora, según él mismo explicaba, buscaba llamar la atención hacia los escritores provincianos en una época en la que estos aún carecían de reconocimiento en la sociedad, especialmente en la alta sociedad limeña. En noviembre de 1919, después de la instalación del Congreso Regional del Centro en Ayacucho, Abraham Valdelomar y los demás diputados fueron agasajados con una cena en el Hotel Bolognesi. Después de visitar una farmacia, Valdelomar expresó la necesidad de estar solo y, aparentemente nervioso, se retiró. Bajando por una empinada escalera de piedra, sufrió una caída fatal desde varios metros de altura, fracturando su espina dorsal cerca de las vértebras lumbares. Como resultado de este trágico accidente, Valdelomar experimentó 2 días de agonía, falleciendo el 3 de noviembre de 1919 a las 2:30 de la tarde, a la temprana edad de 31 años. Su ataúd fue llevado desde Ayacucho hasta Huancayo por 16 cargadores indígenas ayacuchanos y, posteriormente, trasladado en tren hasta Lima, donde sus restos fueron inhumados en el cementerio presbítero Matías Maestro, tal como él lo había deseado. En las horas finales de su vida, Valdelomar, con la columna vertebral fracturada y un dolor insoportable, pronunció sus últimas palabras: «Me estoy muriendo», y en un último esfuerzo exclamó: «Dios mío, ¿por qué me llevas tan pronto si todavía no he terminado mi trabajo?». En el cierre de este viaje a través de la vida de Abraham Valdelomar, nos enfrentamos a la paradoja de un hombre que, a pesar de sus logros literarios y políticos, pronunció sus últimas palabras con la sensación de una obra inconclusa. La fragilidad de la existencia y la urgencia de nuestros propios propósitos se manifiestan en su conmovedora despedida. La vida de Valdelomar, desde sus inicios en Ica hasta su trágico destino en Ayacucho, nos desafía a reflexionar sobre la brevedad del tiempo y la trascendencia de nuestras acciones. ¿Qué significado encierran esas palabras finales? «Me estoy muriendo». ¿Y por qué sentía que aún no había concluido su tarea? En su memoria nos inspira a considerar la profundidad de nuestra propia obra, recordando que, al igual que Valdelomar, cada uno de nosotros escribe su propia historia en las páginas del tiempo. Mi nombre es Daniel y esto fue Historias para Contar.